Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, buenas tardes, bienvenidos, Dios te bendiga. Hermano, hermana, todo aquel que está conectado en este momento, en donde estés haciendo tus quehaceres, mujer, varón, donde quiera que tú vayas, bienvenido seas en esta tarde, Dios te bendiga poderosamente. En esta hora, pues bueno, creo que lo más importante ya sabemos que es darle la bienvenida primeramente al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios de los cielos, para que sea Él el que tome control de toda palabra. Todo lo que se vaya a hablar sea conforme a su escritura y conforme a su perfecta voluntad. Señor amado, Dios del cielo, en esta hora, Señor, yo bendigo a cada uno, Señor, de los que están conectados, los que han tenido la oportunidad, Señor, de vernos en este momento, Señor. Yo bendigo esta hora, Señor, este lugar. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, manifiéstate una vez más tú, Espíritu Santo. Únicamente, Señor, soy ese instrumento, Señor, que tú has de ocupar. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando y no sea palabra de hombre. Yo bendigo, Señor, a todo aquel que está a través, Señor, de estas pantallas, todo aquel, Señor, que está en las redes conectada en este momento. Yo los bendigo en tu santo nombre. Gracias, Dios del cielo, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Bueno, el tema de hoy lo he titulado ¿De quién soy? Regularmente en nuestro caminar por la vida llega un momento en que nosotros nos preguntamos quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por estas preguntas. Pero yo en esta tarde te voy a hacer la pregunta siguiente. ¿De quién eres? ¿De qué manera es tu manera de actuar en el día a día? ¿A quién le perteneces? Llegó un momento en mi vida en que me hago esta pregunta, ¿yo de quién soy? Acababa yo de iniciar leyendo un libro que me regaló una hermosísima mujer, la pastora Lucy Bracamontes, a la cual le mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Texcoco, una mujer muy bella, una pastora que este fin de semana tuve la oportunidad de estar con ella, convivir con ella, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y en este libro, empezando a leer este bello libro que ella me proporcionó, me regaló, me llevó a Romanos 8:8. Y en ese momento el Señor me dijo, escribe. Y digo, sí es cierto, es una palabra bellísima. Y me recordó ese tiempo en el que yo dije, bueno, yo ¿a quién pertenezco? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo estoy caminando actualmente? Y trae una confrontación muy fuerte a mi vida y el darme cuenta que no estaba caminando conforme debía de caminar. Y es cuando el pensamiento se me va abriendo y voy conociendo y voy enamorándome cada día más de este ser amado, el cual he conocido, y yo quiero que tú también lo conozcas en esta tarde. La semana pasada también tuvimos la oportunidad de tocar ese pequeño punto, del cual vamos a basarnos y ahorita te voy a comentar. Vamos a leer, para empezar, vamos a leer Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Te comentaba yo anteriormente, la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un tiempo, un espacio dentro de las mismas Escrituras. Nos llevó a que pudiéramos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en esta tarde, ojalá que
aquella persona que se haya podido conectar la semana pasada y tuvo la oportunidad de hacer esta hermosa oración y poder aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues esta es la continuación de eso maravilloso que nosotros hemos hecho, el poder caminar y vivir de una manera diferente a partir de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Y lo más grandioso y lo más hermoso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida ya no es la misma. Ya nosotros empezamos a caminar de una manera diferente. Yo quiero centrarme en el último párrafo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo analizando, yo decía, bueno, entonces, si yo no tengo el Espíritu de Cristo, entonces, ¿de quién soy? Entonces, no estoy haciendo las cosas correctamente. Entonces, si yo no soy de Cristo, y es donde me empiezo a meter a profundizar de qué manera estoy viviendo, de qué manera estoy caminando. Algo que me impresiona unos versículos adelante, el número 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí mismo en Romanos 8, pero ese 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vivo afanada en las cosas del día a día, dice que eso va a traer muerte a mi vida. Y estamos hablando, muchas veces mucha gente llega a caer en la muerte física, pero se enfoca más en la muerte espiritual. Cuando nosotros estamos afanados en las cosas de la carne, ¿cuáles son las cosas de la carne? Mentira, fraude, pleitos, cizaña, fornicación, adulterio, pleitos, contiendas, todo lo que no es grato al Señor. Aún así, gritos, pleitos, divisiones, todo eso no es grato para el Señor. Entonces esas cosas pertenecen a la carne. Y al ser cosas de la carne, dice que eso trae muerte a mi vida. Una persona que por todo se molesta. Cuando yo luego entiendo que hasta una persona que habla de más y que es imprudente, también esa persona llega a caer en esta muerte espiritual, porque es algo que es de la carne, eso no le pertenece al Espíritu. Yo quiero que nos vayamos y nos fijemos en 2 de Corintios 5:17. Como te comentaba, la semana pasada ya nosotros tuvimos la oportunidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, qué bueno que aquellos hermanos cristianos que caminamos en la palabra y que caminamos siguiendo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya tenemos una nueva vida. Pero ¿qué pasa cuando no estamos caminando de esa manera? Que no estamos viviendo conforme al Espíritu. En 2 de Corintios nos dice, 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Hay personas, un ejemplo, hay personas ahorita que tuve la oportunidad de regresar a mi bello Coatzacoalcos, hay personas que me encuentran, me escuchan hablar, gente que tiene años que no nos veíamos y nos dicen, wow, ¿qué te pasó? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué? Porque ya mi hablar no es el mismo, mi actuar no es el mismo. A lo mejor si eran personas que me invitaban a ir los fines de semana a bailar, a rumbear, como se dice aquí en la zona, bueno, pues entonces, ¿qué digo? No, gracias, ¿sabes qué? Mira, conocí a Cristo, llevo una nueva vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era mi antigua manera de vivir. Pero ahora, ¿qué pasa? Que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces, en vez de ocuparme de las cosas de la carne, ahora me ocupo en las cosas del Espíritu. Te voy a decir algo, amado hermano, amada hermana.
Muchas veces nos ha dolido que a lo mejor gente que viene a hablarnos o querer atraer nuestro pasado al presente, no lo permitas. Recuerda que tú ya fuiste justificado, ya fuiste comprado a precio de sangre. Recuerda que ya alguien pagó en la cruz del Calvario y ese es Cristo Jesús para darte una vida nueva. Y no permitas que nadie traiga a memoria todo aquello lo que en un momento fuiste. Aún tus hijos, aún tu familia que todavía te señala y te juzga, no lo permitas. Recuerda lo que tú vales en Cristo Jesús y acuérdate que todo fue echado al fondo de la mar. Pero eso sí, no debemos de caer en esa antigua manera de vivir. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que ninguna condenación hay, pero dice que no lo hay, esa condenación no lo hay para quien está caminando en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Has sido perdonado, has sido limpiado, has sido justificado, pero aún no has dejado aquellas cosas que no son gratas al Señor. Entonces, si hay alguien que te señala, que te dice, por eso tú debes de preocuparte, a andar caminando conforme al Espíritu. ¿Qué nos pide el Espíritu? La próxima semana, primeramente Dios, que el Señor lo permita, vamos a seguir viendo características. Para la siguiente semana te voy a dar esas características de cómo andar en el Espíritu, y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Jehová, cómo es que debemos de andar caminando, cuál es la nueva manera de caminar. Pero ahorita vamos a irnos adentrando más para que tú te des cuenta y sepas diferenciar en qué etapa de tu vida estás y para que tú estés 100% segura de quién eres mujer, de quién eres varón, de quién eres joven, de quién eres niño, para que sepamos diferenciar. Vámonos a Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas estas hermosas palabras son las que Dios te dice que eres para Él después de que tú has aceptado a su Hijo como su Señor y su Salvador. Y mejor aún, ¿de qué manera estás caminando? Dice que nosotros somos real sacerdocio, somos linaje escogido, dice que somos nación santa y que nosotros somos un pueblo que hemos sido adquirido por Dios. Nosotros ya tenemos un valor, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y en esta tarde yo te invito, amado hermana, amada hermana, que apenas estás conociendo de Cristo, de las maravillas que Él te puede dar. Yo te invito a que te esfuerces. No es fácil cuando apenas has llegado a los pies de Cristo, porque llevamos una manera de vivir desordenada, llevamos no sé cuánto tiempo lleves viviendo de esta manera, 30 años, 40 años, mujer, a lo mejor tienes 50 años y has llevado una vida totalmente desordenada, creyendo que estás viviendo de una manera correcta, gritándole a tus hijos, peleando, a lo mejor ofendiéndolos, a lo mejor has creído que es la manera de tratar así a tu esposo. Pero en esta tarde vamos a ver que realmente cuando nosotros tenemos a Cristo, nuestra vida tiene que empezar a reflejar a ese Dios vivo, ese Dios real, el cual nosotros hemos conocido. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, si yo soy hechura de Dios, Dios me creó,
dice que para poder ser llamados hijos, nosotros tenemos que aceptar en nuestra vida a su Hijo Jesucristo como su Señor y como nuestro Salvador. Eso ya lo hicimos, ya vivimos en esa verdad. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que tengo que vivir para buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Tengo que empezar a ayudar a mi prójimo, tengo que ayudar al que menos tiene. A lo mejor no sea económicamente, a lo mejor alguien tenga alguna necesidad, a lo mejor alguien esté pasando por un divorcio y te mande un mensaje o te marque y ahí tú estés para él. No nada más es con nuestro dinero, sino es con nuestro tiempo, con nuestras oraciones. A lo mejor hay alguien que está pasando enfermedad y necesite una oración. A lo mejor hay alguien que esté pasando un proceso muy fuerte, que esté a punto de caer en la cárcel. El hecho de que tú le hables y tú le digas una palabra de aliento, con eso créeme que le va a ayudar mucho a esa persona, ¿sí? Es ahora dedicarnos a hacer buenas obras. A lo mejor vas en la calle y hay alguien con necesidad. Ahorita antes de venir para acá, yo digo, ¿cómo es cuando ya el Espíritu Santo mora en uno y ya te enseña? Fuimos y pasamos a comprar unas mandarinas con nuestra amada pastora Susi Valdés, que le mando un fuerte abrazo. Bendiciones, pastora. Y estaba el chico que nos estaba atendiendo con las mandarinas, ¿no? Y enseguida le tocó el punto, ¿no? De que si él busca a Cristo, que si sabe de la palabra. Y el muchacho viera en su carita, ¿no? Y él dice, no, sí, de chico yo iba, mi mamá me llevaba, ¿no? Pero el hecho de que en ese momento tú le recuerdes o tengas tus oídos afinados a que el Espíritu Santo te hable y te dice, háblale de mí, compártele. En ese momento a lo mejor es cuando el Espíritu Santo, estoy plenamente segura que ese momento el Espíritu Santo te lo está dando, es porque Él está obrando en el corazón de esa persona, ¿sí? Y es el momento preciso, exacto, en que Dios va a hacer algo y el Espíritu Santo. Porque hay gente, te voy a decir algo, hay gente que vive por vivir, pero en su espíritu están muertos. De esa manera yo vivía. Yo vivía una vida día a día con mis ocupaciones, pero realmente mi espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque la misma palabra, recordando, nos los dice al principio, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y como les decía al principio, luego caminamos como zombies. Vivimos por vivir, pero realmente muertos en el espíritu. Y en el momento que viene alguien y te refresca la mente, la memoria y aún el corazón, y que te dicen de ese Dios vivo que en su momento, cuando él era niño, él iba con su mamá lo llevaba y sí conoce, y él dice, no, sí conozco de la Biblia, sí conozco de la palabra, ¿no? Y la pastora invitándole que una vez más se esfuerce por buscar de Dios. Eso es el vivir y hacer buenas obras, seguir caminando para que se extienda la palabra, el reino de Dios aquí en la tierra, porque aquí tenemos que disfrutar todo lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para nuestro día a día. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Volvemos a lo mismo. Dejamos de ser criaturas y ahora, después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces dice que ya nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos. En esta tarde, el que nos está viendo y no ha tenido la oportunidad de hacer esta oración de aceptación de fe, pues en esta tarde yo te invito a que la hagamos. Al final vamos a hacer una vez más esta oración, porque lo que queremos es de que día a día nuevas personas, nuevos creyentes se sumen al reino de Dios, en que sientan esa confianza de que ya no son criaturas, ya no son creaciones de Dios. El hecho de estar aquí en este espacio tan hermoso que nos permiten estar
Es exactamente para eso, para que el reino crezca y todo el que no sabe, no sabía, entonces alcance una salvación, una vida eterna y empecemos a caminar de una manera diferente. Todo aquello que en su momento yo no sabía, llegué a escuchar esta misma palabra que yo te estoy compartiendo a través de alguien que se atrevió a hablarme de un Cristo vivo, un Cristo real, en que hay una vida nueva para mí. Igual en esta tarde yo te lo comparto. Es hermoso vivir de una manera diferente, una manera plena, una vida en paz. Porque como empezamos con Romanos 8, nos dice ahí que si alguno no tiene, no, vámonos más abajito, a ver. No, es en el 6, donde dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es en Romanos 8, 6. Dice, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Y es exactamente eso lo que Cristo nos quiere dar una vida en paz. Algo que yo he escuchado y yo digo, sí es cierto, ¿fe qué es? Bueno, sabemos que fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero también si nosotros analizamos bien la palabra fe significa paz. Y aquí en este versículo nos está diciendo que efectivamente el hecho que nosotros empecemos a caminar en fe, en esto lo que nuestro amado Dios nos dice en sus escrituras, entonces eso nos va a llevar a vivir una vida plena, una vida en paz, que a pesar de que nosotros estemos pasando cualquier dificultad, cualquier problema, vamos a aprender a vivir en completa paz, en completa calma. Mi hija, cuando estamos pasando alguna situación, me dice, mamá, me desespera ver tu tranquilidad, tu paz. Yo le digo, espérate, algo va a hacer el Señor. Y cuando de repente ahí aparece la solución, digo, ya ves, eso es esperar en papá. Pero ha sido un proceso en el cual tenemos que pasar para empezar a aprender de esta manera. Y en esta tarde, pues, es la invitación que nosotros queremos que de esta manera también tú empieces a vivir a partir de ahora. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 1:12. Ya vimos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos, a los que creen en su nombre. Ese ya lo habíamos leído, entonces vámonos a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiezo a caminar en Cristo Jesús y empiezo a creer que yo soy llamado hijo, que yo ya soy linaje escogido, dice que entonces yo ya empiezo a caminar en la luz. Quiere decir esto que yo debo de ser clara, transparente. Aquella gente que no le gusta andar caminando en la luz, dice que es de las tinieblas, es de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué es esta diferencia? Porque donde hay luz se refleja quién eres. Si nosotros hacemos un ejemplo y nos escondemos, nos tapamos, la gente no ve quién somos. Pero si nosotros estamos en un lugar donde hay claridad, nosotros vamos a ser tal cual somos. Nosotros no nos andamos escondiendo de nada ni de nadie, porque así como soy aquí, soy en el templo, como soy en el templo, soy con mis hijos. En donde quiera que yo me pare, voy a ser la misma persona. Por eso dice que nosotros somos hijos de luz y somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahorita vamos a ver quiénes son
los hijos de la tiniebla. Ahorita vamos a llegar a ese punto. A mí me impresiona cuando llego a este versículo, porque el Señor me trajo a memoria algo. Y yo dije, ouch. Siempre cuando el Señor nos da un tema, lo más hermoso y lo más maravilloso, que antes de compartir el tema a su pueblo, el Señor nos trae, nos habla a nosotros, nos capacita. Pero cuando ya nosotros logramos alcanzar cierta madurez, tú dices, Señor, ¿hasta qué punto tuviste que llevarme para que yo pudiera entender cuál era tu propósito, cuál era lo que tú querías para mí, para mi vida y para la vida de mis hijos, ¿no? Porque cuando Cristo nos alcanza, lo maravilloso de todo esto es de que no nada más es para nosotros, sino se cumple la promesa que nos dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es una hermosa palabra que también nos alcanza a mí al momento en que yo llego a los pies de Cristo. También mi familia, también mis hijos, mis sobrinos, todo lo que esté a mi alrededor, también hemos de servirle al Señor. Y en esa promesa es en la que vivo, el día a día. Cuando no queremos perdonar, el Señor nos dice algo maravilloso en su palabra y es lo que debemos de tomar en cuenta. Cuando alguien nos hizo algo, a lo mejor hubo una infidelidad, como esposo fallaste, como esposa fallaste, y no quieres perdonar esa infidelidad de tu esposo, debemos de analizar en este momento para ver el siguiente versículo que viene. Padres, a lo mejor tu hijo hizo algo incorrecto, a lo mejor se le salió de control, se le salió de las manos una situación que él no pensó que iba a tener una consecuencia y tú no quieres perdonar esa falla de tu hijo. A lo mejor, padre, ha llegado una hija embarazada a tu casa y a lo mejor no quieres perdonar. Debes de perdonar y vamos a ver por qué debemos de perdonar. Hijos, a lo mejor tuvieron una madre que en su momento no supo ser esa madre, no supo tener esa autoridad como madre para someter a sus hijos o encaminarlos en caminos de bendición, en caminos de bien. Pero en esta hora, si tú has sido perdonado, si tú has sido justificado por un Dios vivo, un Dios real, no sé de qué manera te encontrabas en el momento en que Cristo te encontró. No sé en este momento qué estilo de vida estés llevando. Pero si Cristo te dice que eres una nueva criatura, al momento en que tú lo aceptas como su Señor y su Salvador, también de esa manera debes tú tener la plena confianza de que también debemos de perdonar a nuestro prójimo, a los demás, a quien te haya dañado y haya hecho lo que haya hecho, debemos de perdonar para que nosotros también seamos perdonados por el Padre en todo momento, en todo tiempo. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Si nosotros leemos anteriormente este versículo en 2 Corintios 2:11, si nos vamos un poquito más adelante, nos habla del perdón. ¿Cuán importante es de que nosotros debemos perdonar? Porque dice que si nosotros no perdonamos, dice que el que está ganando ventaja, dice que es Satanás. A Satanás le damos este privilegio de que se ría y que diga, ay, mira lo que le hice, y no quiere perdonar a su hermano, no quiere perdonar a su hermana, a su esposo, a su madre, a su hija. No debemos de darle cavidad a Satanás para que se ría. El Señor, estudiando, me traía a memoria dos situaciones fuertes en mi vida, pero les voy a platicar la más fuerte, porque creo que es por algo, ¿no? En mi matrimonio sufrí engaño, un engaño por parte de mi esposo en ese entonces con mi mejor amiga.
yo empiezo a caminar en los pies de Cristo y llega un momento en que el Espíritu Santo me envía a pedir perdón a esta persona, a mi mejor amiga. Y me dice, vas a ir y le vas a pedir perdón. Y siempre, como todo buen ser humano, siempre justificando. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo le voy a ir a pedir perdón? Si yo no hice mal, yo no fallé. El que falló fue él y ella. Para este entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo, esta persona ya tenía como 2 años aproximadamente buscándome, pidiéndome perdón, en que quería suavizar la situación, pero pues obvio yo no quería perdonar, yo ni siquiera la quería ver, porque yo decía, ¿cómo es posible siendo mi mejor amiga? Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado tantas cosas, íbamos juntas a todos lados, y dije, ¿cómo es posible que me hizo esto a mí? ¿No? Y en el momento en que somos dañados, en el momento en que somos lastimados, no nos damos cuenta de que en algún momento nosotros también fallamos. O peor aún, más adelante podemos fallar, ¿sí? Porque no sabemos lo que viene más adelante. El Señor sí lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Y en este entonces, cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Cristo, llego a sus pies. Al poco tiempo me dice, ves y pide perdón. O sea, y era pedir perdón a ella. Yo no, ¿por qué no? Cuando yo me topo con este versículo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoré sus maquinaciones. Yo dije, bueno, si esto es para que en mí haya libertad, en mí haya sanidad, y mejor aún, para que Satanás no se ría de mí, está bien, voy a ir y voy a hacerlo. Entonces voy, la busco, me acerco a ella, ¿y qué creen? Aprendí a ir y a pedirle perdón y a perdonarla, a soltar. Realmente eso es caminar en el Espíritu, porque acuérdense que todo lo que es de la carne nos va a hacer a que nosotros nos fijemos en cosas de la carne. Yo en mi carne, en mi humanidad, yo decía, no, yo no la voy a perdonar, lo que me hizo no tiene nombre. Pero más sin embargo, el Espíritu que ya moraba en mí era, ve y pídele perdón. Y así estuve un buen de tiempo. Les puedo decir que estuve como 2 meses luchando con el Espíritu Santo, luchando con mi propio espíritu, en que yo no quería, pero al final de cuentas entendí que si yo no iba y pedía perdón, yo me di cuenta que yo no avanzaba, no podía conocer cosas hermosas que Dios tenía para mí. Porque Dios, cuando nos empieza a procesar, es efectivamente eso lo que Él quiere. Nos quiere llevar día a día a más, pero para que Él nos pueda soltar y nos pueda dar, nosotros tenemos que ser procesados en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestras acciones, cómo actuamos, qué decimos. ¿Seguimos caminando de la misma manera cuando vivíamos en el mundo? ¿O entonces realmente hay una verdadera renovación caminando ya con el Espíritu? Y en este caso, si tú quieres saber realmente de quién eres, entonces aprende a caminar de esta nueva manera para que tú estés plenamente seguro que ahora le perteneces a Cristo Jesús. Ahora quiero mostrarte la otra parte. Vámonos. Perdón. Vámonos a Efesios 6:11. La armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Fíjense hasta dónde llega Satanás, hasta dónde llega todas sus maquinaciones para que nosotros perdamos el enfoque en el cual el Señor nos quiere posicionar, a donde Dios nos quiere utilizar y todas las buenas nuevas que Él nos quiere dar en esta tierra. Dice que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Si nosotros leemos Efesios 6, vamos a encontrar grandes consejos de qué manera debemos de caminar ahora y qué es lo que debemos de hacer para poder llegar y caminar e ir en contra de todo lo que Satanás tiene. Todas esas redes que él avienta redes para ver si nosotros caemos en su engaño, en su mentira. Acuérdense que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su cometido de él en esta tierra. Así que nosotros no nos dejemos engañar, no dejemos que seamos partícipes de las cosas que no son gratas al Señor. Cosas que a lo mejor por tan simple que veamos, ejemplo, el estar criticando a mi hermana, el estar hablando de mis pastores, el estar señalando, el estar juzgando, el querer justicia para otra persona, desde ahí estamos hablando ya en la carne. Porque acuérdense que nosotros no podemos pedir justicia, porque dice que con la vara que nosotros midamos, dice que con esa misma vara seremos medidos. Debemos de tener mucho cuidado de qué manera vamos caminando. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que tengo que amar a mi hermano. ¿Sí? Debemos de ser manifestación de Dios. ¿Sí? Debo de caminar conforme a los preceptos, los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere Él para mi vida? ¿Cómo me direccione? ¿Cómo camine? ¿Cómo hable? Te comento, la semana que viene, primero Dios, vamos a hablar de esos puntos claves, de cuáles son, para que tú sepas, no es uno, son varios puntos los que debemos de tener mucho cuidado y los debemos de cuidar día a día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser manifestación en nuestra vida diaria de que ya nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a ver Mateo 13:38, que nos enseña, que nos quiere decir Mateo en este momento. Dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. En este versículo nos está hablando del trigo y la cizaña. Jesús, acuérdense que le encantaba a Jesús hablarle a los discípulos y a toda la gente, le encantaba hablar por medio de parábolas. Él les hablaba y les enseñaba, y él empieza a dar una enseñanza sobre el trigo y la cizaña. Y ya en este versículo, en Mateo 13:38, ya él les está dando la explicación y les dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. A mí aquí en este versículo hay una palabra que me llamó mucho la atención y fue la palabra de cizaña. Hay gente que en la actualidad le gusta vivir de esa manera, metiendo pleito persona con persona,
hablando y trayendo cosas a la iglesia para que empiece a haber una división. A Satanás, ¿a dónde le encanta meterse más? Aunque no lo crean, es en las iglesias. Porque él sabe que si divide a la iglesia, la iglesia unida, hacemos grandes cosas. ¿Por qué? Porque caminamos en unidad, en dirección, en oración. Nuestra oración lleva a un mismo fin. Estamos metidos en una misma visión. Y cuando Satanás se introduce en las iglesias, él quiere separar a los hermanos, quiere separar la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que él así tiene ventaja. En verdad que nosotros hemos visto un tiempo maravilloso en Semillero de Dios a las Naciones, que muchas cosas se quisieron levantar en este tiempo en que se empezó a trabajar duramente para nuestra convención que tuvimos, pero al final de cuentas pudimos ver lo maravilloso, lo hermoso que es el Señor y la victoria que Él ha dado en este tiempo. Pero Satanás no descansó en estar metiendo cizaña, división, pero la victoria es de Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros decimos gracias, Padre, y si le glorificábamos, lo alabábamos, ahora más es el doble. ¿Por qué? Porque hemos visto su amor, su misericordia, hemos visto cómo Él ha respaldado a su pueblo, a su iglesia. Y es lo que hoy yo vengo a invitarte, que tú también empieces a experimentar esto nuevo, que cómo Dios quiere hacer grandes cosas en ti y en tu familia. Pero únicamente lo que tú tienes que hacer es dejarte moldear por el Espíritu Santo. Y dice, aquí mismo en Mateo 13:38, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, el Señor está hablando de mí como buena semilla. Y entonces, si Él dice que yo soy una buena semilla, entonces yo tengo que dar un buen fruto. Pero ¿cuándo voy a empezar a dar fruto? Cuando realmente haya un cambio en mi vida. Y entonces, como yo soy semilla, yo voy a ir sembrando eso en los demás. En los demás yo tengo que ir sembrando que si yo cambio mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera hasta... Sí, es renovar el entendimiento. También eso, porque antes yo pensaba que yo no podía hacer las cosas, todo se me dificultaba, no lo puedo hacer. Cuando tú empiezas a cambiar esa manera de pensar y empiezas y te apropias del versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses que nos habla, entonces te das cuenta que si la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo. No hay nada que sea imposible para ti, porque si tú eres hijo, tienes el mismo ADN de tu Padre, sí, que está en el cielo. Entonces, todo lo puedes hacer, pero entonces tienes que esforzarte, tienes que poner de tu parte para poder hacerlo. Hay personas que han dicho, no, yo ya no quiero a mi esposo, ya no quiero seguir caminando con él, me tiene harta, ya no lo amo. Pero si la palabra nos está diciendo que todo lo podemos en Cristo, entonces tenemos que poner de nuestra parte. Hay personas que están pasando enfermedades terminales y que dicen que ya no pueden más. Pero si hay una promesa en tu vida de sanidad y que el Señor quiere renovarte y que Dios va a hacer grandes cosas en ti, tienes que aferrarte a esa palabra de que todo lo puedes. Y que si Dios es tu sanador, es tu libertador, lo puedes hacer. Hay padres, hay madres que se han dado por vencidas cuando ven a un hijo en alcoholismo, en drogadicción, y que dicen, ya no sé qué hacer con este chamaco, ya nunca va a cambiar. Deja de decir esas palabras, mujer. Padre, deja de decir eso. Tu boca tiene poder. Y cuando tú dices y declaras con tu boca, este chamaco no va a cambiar, tú lo estás declarando. Cambia tu manera de hablar. Fíjate lo que vas a decir. La Escritura nos dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, hemos de dar cuentas. ¿Qué estás hablando? Contra tus hijos, contra tu esposo, aún contra nuestra propia vida. He escuchado gente que habla y dice, ay, soy una tonta, lo hice mal, no era así.
Tú misma estás diciendo que eres una tonta. Tú misma estás diciendo, ay, soy una buena para nada. No era así, no lo iba a hacer así. Así llega un momento en que también hablé. En tiempo atrás también hablé de esa manera, pero ¿qué pasa cuando entiendes todas estas cosas? En verdad, es que tú dices, wow, cuánta razón tiene la escritura, la palabra. Y tu día a día va cambiando. Va cambiando tu forma de hablar hacia tus hijos, ¿sí? Vas caminando en esas promesas nuevas que el Señor tiene para ti, para mí. Es grandioso todo lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos enseña Hechos 13:10. En esta tarde sé que son muchos versículos, pero en verdad cuando papá nos quiere enseñar y cuando el Padre quiere enseñarte cosas nuevas, de esta manera Él se maneja, porque Él quiere que tú vayas aprendiendo. Y así como en su momento yo aprendí, pues obvio que yo también quiero que tú aprendas de la misma manera. Hechos 13:10 dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia. Es impresionante ver esta palabra y es muy fuerte. Muy fuerte, dice, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia. Cuán importante es que nosotros seamos rectos en todo momento. A lo mejor viene alguien a mostrarte un negocio muy bueno, pero al final de cuentas tú sabes dentro de ti y algo te dice, siempre hay foquitos rojos, siempre hay lucecitas que te dicen, hey, por ahí no es, hey, si tú haces eso no está correcto, ¿sí? Y más cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, sabes y estás plenamente seguro que si tú das un sí a eso que te están invitando, sabes que habrá una consecuencia. Así que debemos de tener mucho cuidado. Y dice que si nosotros hacemos engaño o un fraude, nos los está diciendo bien clarito la escritura. La escritura es sí, no. Y dice que somos, dice, hijo del diablo. Entonces es parte del tema. ¿De quién soy? ¿Hijo de quién eres? ¿A quién le perteneces? Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Sí? Yo te invito a que a partir de ahora trates de pensar, analiza cada paso, cada cosa que tú aceptas. A lo mejor viene alguien que te está proponiendo hacer algo indecoroso o a lo mejor te está proponiendo, no sé, hacer un negocio que no es bien habido. Hace un tiempo atrás llega alguien y me dice, oye, que fíjate que hay casas desocupadas, que mira, que te puedes meter y ya luego posteriormente yo te hago un papel, te hago un trámite para que tú tengas esa posesión. Y yo, ups, desde el momento en que se me está diciendo, ouch, mi espíritu aquí me redarguye. Y yo dije, no, esto no es correcto. Le platico a mi hija, le digo, fíjate hija, pasa esto y esto. Mi niña de 19 años, Monse, a la cual te mando un saludo, me dijo, no mamá, eso es incorrecto. Luego voy a una hermana, amiga que amo mucho, le dije, mira, pasa esto y esto. Me dijo, no. ¿Qué sentiste en el momento en que te lo dijeron? No, pues sentí un dolor, una punzadita. Me dijo, exactamente, no es correcto. Ni te metas ni aceptes. ¿Sí? Desde ese momento nosotros sabemos en dónde no debemos meternos. Y algo que debemos de tener bien claro en nuestra mente, en nuestro día a día, porque esto es día a día. ¿A quién le quieres agradar? ¿Quién es tu padre? Desde el principio nos dice que nosotros somos llamados hijos, pero cuando caminamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque en estos versículos nos estamos dando cuenta que si nosotros caminamos conforme a la carne,
dice que entonces hijo del diablo somos. Entonces, seamos coherentes. Decir que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero estoy haciendo lo incorrecto, entonces no hay coherencia. Y peor aún, avergonzamos al Padre cuando estamos haciendo cosas incorrectas, porque entonces vituperamos su palabra, lo ofendemos a Él, entristecemos al Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado de qué manera estamos caminando, de qué manera nos estamos direccionando. Hermanos, vivamos una vida conforme a nuestro Padre, como Él quiere. Dejemos de vivir religiosamente. Realmente demos testimonios de nuestra vida con nuestro actuar, hablar, con nuestro pensar, cómo nos movemos. Y ya para terminar, vamos a ver Primera de Juan 4:7. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4:3? Perdón, es 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. A ver, creo que es que aquí yo lo había escrito de una manera diferente, pero no, vámonos a las escrituras. Es que el Señor, conforme me lo va dando, lo voy anotando. Pero vamos a verlo como dicen nuestras escrituras. Dice, es Primera de Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que estar plenamente seguros que somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso caminemos. Yo te invito en esta tarde que camines rectamente, que trates de hablar rectamente, porque como te decía, de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, hasta de eso hemos de dar cuentas. Cada palabra, cada acción. Yo te invito en esta tarde que si la semana pasada no te pudiste conectar, no pudiste ver el tema del cual se habló y que se tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, en esta tarde yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración de fe para que tú estés plenamente segura de quién eres. Si tú aceptas a Cristo Jesús, dejas de ser una hechura y pasas a ser un hijo. En vez de caminar conforme a la carne, ahora vas a empezar a dedicarte a tratar de caminar día a día conforme al Espíritu, las cosas que el Padre quiera que hagamos. Yo en esta tarde te invito, y en esta tarde, Padre del cielo, yo me pongo, Señor, en la brecha por aquellas personas, Señor, que están viendo este programa. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tocando los corazones y que en este momento quieran una vida diferente, quieran caminar de una manera diferente en ti. Yo en esta tarde te digo, repite esta oración. Señor Jesús, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Padre del cielo, yo te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que seas tú echando a la mar y perdonando todos mis pecados. En esta hora yo te acepto a ti, Cristo Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y que no tengas en cuenta ninguno de mis pecados, consciente e inconscientemente. Y que seas tú enseñándome día a día que a partir de hoy soy llamado hijo y que tú eres mi Padre. Yo esto te lo pido, Dios amado, en nombre de tu Hijo unigénito Cristo Jesús. Amén. Yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta oportunidad que te has querido dar de llevar una vida nueva, una vida diferente en Cristo Jesús. Conforme tú vayas caminando en estos preceptos, en estos mandamientos, te
vas a dar cuenta lo maravilloso que es vivir en paz, en tranquilidad, en que pases la tribulación que estés pasando, aunque estés pasando el problema, por muy fuerte que sea, vas a entender que la nueva manera de vivir que tiene traerá mucho fruto. Y lo hermoso y maravilloso es de que cuando tú vas caminando en esta nueva vida, lo mejor es cuando tú quieres que los demás vivan de la misma manera en que tú estás viviendo en la actualidad. Que todo aquel, el que esté alrededor tuyo, diga, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás actuando diferente? Y empiecen a ver un cambio y tú les digas y les hables. Ese va a ser el momento en que va a ser tu oportunidad, en que tú les hables de ese Cristo vivo, ese Dios real, del cual tú te has enamorado. Yo te invito a que nos escribas. Si tienes una necesidad de oración, si quieres congregarte en algún lugar, escuchar palabra viva, nos escribas y entonces te iremos direccionando a los lugares más cercanos a tu domicilio o también puedas estar con nosotros. Te mando un saludo de la iglesia Semillero de Dios a las Naciones, a la cual pertenezco. Les envío un abrazo fuerte, pastora Avi Trinidad, Dios le bendiga, la amamos, pastora, a todas aquellas líderes, hermosas amigas desde Cancún, Quintana Roo que se conectan, desde Puebla que se conectan en este momento, en este tiempo, y a cada una de las amigas aquí en Coatzacoalcos, los hermanos, hermanas, Dios les bendiga, y ojalá que puedan compartir este link para que mucha gente más sea edificada en la palabra de Cristo Jesús. Dios te bendiga, que tengas linda tarde, y ha sido de bendición a mi vida el poder compartirte esta palabra. Dios te bendiga y que tengas linda tarde. Hasta luego. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.